Aleluya, gloria al Señor. Damos al Señor toda la honra y toda la gloria en esta hora que nos permite alabarle y bendecirle y que podamos alegrarnos nosotros también y llevar verdaderamente una vida llena de gozo en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor amado, por permitirnos la vida, Señor de la gloria y poder, Señor eterno, también tenerte en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu pueblo que ve y oye esta palabra. Señor, que vaya a nuestros corazones y que nos edifique, Señor, que nos consuele y que también haya exhortación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre glorioso, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que dice, aprovecha bien tu tiempo. Recuérdese que la palabra del Señor dice algo importante. Y dice que la palabra es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Pero nos gusta otras cosas, pero cuando viene la corrección, muchas veces no nos gusta. Pero la corrección también es tan útil como la enseñanza. Es tan útil como cuando viene la palabra de gozo y de deleite a nuestra vida, a nuestros corazones. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios capítulo número 5 y versículos números 15 y 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice cosas importantes acá en estos versículos que acabamos de leer. Y dice que miremos cómo estamos nosotros caminando y que debemos de hacerlo, dice, con diligencia. Ser diligente quiere decir, hermano, ser aplicado en lo que estamos haciendo, ponerle atención, dedicarle el tiempo, redimir bien nuestro tiempo para que no hayan equivocaciones, sino que verdaderamente vengamos a ser certeros. Nosotros como pueblo en el Señor no podemos estar equivocándonos, porque tenemos la palabra que nos alumbra el camino, que nos da esa capacidad de ver lo que el Señor quiere que veamos. Su palabra es nuestra guía, su palabra es nuestra luz. Por lo tanto, es la que también va a guiar nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Ahora, dice acá, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando dice que caminemos no como necios, sino como sabios, es porque la sabiduría es de Dios. Recuérdese que la sabiduría de este mundo, dice la palabra del Señor, para Él es necedad. Por lo tanto, cuando dice acá que andemos como sabios es porque Él nos proporciona de su sabiduría. Ahora, cuando esta parte de la palabra nos indica a nosotros que debemos de aprender a caminar como sabios y ser diligentes en todo el proceso en donde estamos caminando, en donde vamos y desarrollamos nuestra vida, posiblemente en el trabajo, en el estudio, en las áreas sociales, en la familia, en diversas áreas en donde vamos a caminar, nosotros tenemos que aprender a dar testimonio de que Dios verdaderamente vive nuestra vida y qué es lo que estamos aceptando. Porque cuando venimos y aceptamos algo, si eso no es lo que corresponde a la palabra, estamos entrando en una situación en la que estamos yendo contra la palabra de Dios. Y ahí es cuando posiblemente nos vamos a ver en problemas. Pero el Señor dice que pongamos diligencia en la manera en que estamos caminando, aprovechando, dice, el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días que estamos viviendo son malos. Imagínense, estamos hablando 2000 años atrás prácticamente, cuando estas cartas fueron escritas como palabra del Señor, para que hoy nosotros tengamos esta visualización de que en ese tiempo los días serán malos. ¿Cómo son ahora?
hoy van a ser mucho más complicados, mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque Satanás ha caminado y Satanás ha avanzado en la sociedad, en la humanidad, en el mundo entero, poniendo de todo lo que puede hacer para llevar una diversidad de causas de tropiezo a las personas y aún ahora a la misma iglesia, al mismo pueblo del Señor. Nosotros venimos hoy ante tiempos difíciles y que necesitamos verdaderamente tener esos cuidados de lo que la palabra del Señor nos dice que debemos de aprender a tener. Pero veamos que nos dice Lucas capítulo 21 y en su versículo número 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. Es algo importante que estemos velando, y la manera en que vamos a velar es a través de la oración, a través de tener el cuidado de tener la palabra en nuestro corazón, vivirla y que podamos atesorarla en nosotros. Cuando nosotros podemos caminar dentro de estos procesos de la vida, encaminándonos en el cumplimiento de la palabra, que nuestro tiempo, sabiendo que estamos con un tiempo corto, porque nuestra vida en esta tierra es una vida corta, rápidamente nos pasa la niñez, rápidamente nos pasa la juventud, viene la etapa adulta y pasa, llegamos a la vejez y nos vamos de esta tierra. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Es cuando nos vamos a enfrentar al creador de los cielos y de la tierra. ¿Aprovechaste bien tu tiempo? Lo estamos haciendo hoy para que no digamos no hice bien las cosas, sino que verdaderamente vengamos y que podamos retener la palabra como acá lo está indicando, y que estemos velando. Esa manera de velar es cuando estamos orando, cuando somos llamados a la lectura de la palabra. ¿Cómo vamos a vivir la palabra si no la atesoramos en el corazón? ¿Cómo vamos a vivir la palabra si lo que hacemos es guardarla en lugar de leerla, en lugar de vivir con el tiempo en la palabra del Señor, y que todos los días tengamos un tiempo dedicado a ella? Porque esa es la forma en que vamos a tener cierto grado de diligencia para estar siempre en la comunión con nuestro Señor. Pero también debemos de aprender a tener otros cuidados, dice la palabra. Y veámoslo en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo número 2, y en su versículo número 8, mire lo que dice. Aquí está hablando algo importante, porque en lo que acabamos de tomar en Efesios es que le dice a la persona que debe de aprender a tener los cuidados de su tiempo, que debe de ser diligente en lo que hace la persona en sí. Pero aquí dice, mire, capítulo 2 y versículo 8 de Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo leemos nuevamente. Mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es la palabra del Señor. La palabra es la que nos va a conducir hacia la vida eterna. La palabra del Señor es la que nos va a conducir a que vayamos limpiándonos de toda obra de nuestra misma naturaleza. Pero no solamente el Señor en este caso está hablando a tu vida para que tú tengas decisiones, sino también acá en este versículo te dice que tengas el cuidado, o que tengamos el cuidado, para que no vengan personas y te traigan una doctrina de enseñanzas de la cual no son verdaderas, no son de vida eterna, sino que son enseñanzas de este mundo, doctrinas terrenales. Y aún dice la palabra allá en Timoteo, dice, y aún en doctrinas que son de demonios. Por lo tanto, estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles precisamente por eso, porque hay tantas personas que se levantan enseñando, pero no están dentro de la dirección de lo que Dios habla, sino que están dentro de las directrices propias de las que ellos tienen, simplemente porque se han graduado en un lugar, pero no han sido llamados por Dios para llevar verdaderamente la enseñanza
enseñanza de la palabra del Señor. Por lo tanto, esto es importante, que tengamos los cuidados de que no venga personas porque los oímos hablar de una manera elegante, porque tienen capacidad de hacer las cosas, porque tienen una capacidad verbal, porque tienen una buena dinámica, porque tienen todo lo que se necesita humanamente hablando, pero no tienen lo que es del Espíritu de Dios. Yo no estoy censurando a nadie, sino estoy diciéndole, tengamos en la alerta, porque si nosotros no estamos preparados, y aquí es cuando entramos nuevamente a este tema que tomamos al principio, si nosotros no tenemos diligencia en prepararnos para que la palabra esté morando de una manera viva y eficaz en nuestros corazones, cuando es así es porque la estamos viviendo. Y si la palabra no está viviéndose, entonces únicamente estamos oyendo la palabra, pero estamos oyéndola y siendo oidores olvidadizos porque no la estamos viviendo, porque no hay dedicación, como lo dice allá en Lucas donde leímos 21:36, que estemos siempre, constantemente, en todo tiempo, velando, dice, en oración. Quiere decir de que la oración va a ser esa comunión, esa característica que todos los hijos del Señor tenemos, en donde vamos a venir a comunicarnos con nuestro Dios, para que de Él vengamos a recibir la fortaleza, de Él vengamos a recibir su amor, su misericordia, a través de la palabra, y que cuando estamos en oración y en cumplimiento de la palabra, y cuando vienen los engañadores, como dice Colosenses, que vienen con grandes filosofías, con grandes palabras, y que se miran tan excelentes, pero que son vacías, no las vamos a escuchar, porque las vamos a reconocer de quiénes son. Y cuando la palabra está llevándose y está siendo, le digo, llevada al corazón, la palabra te va a dar el discernimiento para que tengas la capacidad de poder entender que cada cosa que estás oyendo, si es del Señor o no es de Dios. Dice la palabra entonces que tenemos que aprender a redimir el tiempo, pero también tenemos que ir aprendiendo para ver lo que realmente el Señor nos está dando a través de las personas. Y la palabra sí dice, retened lo bueno y desechad lo malo, porque no podemos estar acumulando cosas buenas y malas, porque nos vamos a llevar verdaderamente una sorpresa en la que vamos a traer contaminación a nuestra vida, y vamos a traer realmente una enseñanza incorrecta y no la que Dios tiene para nuestra vida. Volvamos otra vez a Efesios en su capítulo número 5 y en su versículo número 6, y dice, nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras pueden ser bonitas, pero dice acá, nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque muchas veces las personas están en desobediencia y piensan que están bien. Y entonces están trayendo palabras de engaño, aunque estén tomando la palabra de Dios. Miremos esto como un ejemplo. ¿Cuántas doctrinas hay sobre la faz de la tierra? Y todas ellas te predican a Cristo, te predican a Dios, la existencia de Dios. Pero te enseñan la manera de adorar a Dios de una manera humana, de la que ellos se han inventado formas de hacerlo, de lo que no dice Dios que se tiene que hacer así. Ahora, ¿quién dice que tenemos que venir, por ejemplo, a través de imágenes o a través de diversas cosas delante de Dios? Cuando la palabra del Señor dice que a Dios se le sirve en espíritu y en verdad. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, como por ejemplo, nada más en esto que te acabamos de mencionar, vamos a entender que si conocemos la palabra, entonces cuando alguien te predique y te diga que tenemos que ir a adorar imágenes, vas a entender, no.
Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Porque tú conoces y que la palabra del Señor te dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que es el tiempo, es el momento en donde todo ser humano pueda levantar sus manos en cualquier parte y levantar y adorar al Dios de los cielos en esa expresión gloriosa que Él nos permite. Así es de que vamos a ver que si conocemos la palabra, algunos versículos de la palabra del Señor, vamos a tener entonces la espada del Espíritu obrando en nuestra vida y vamos a defender lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones, la instrucción que está trayendo a nuestra vida para que vengamos y que verdaderamente estemos creciendo en ese proceso de nuestra vida. Porque vamos a quedarnos aquí en el capítulo número 5 del libro de Efesios, en donde estamos. Veamos el versículo número 11 y dice, miren, recuérdense que venimos viendo esto, importante. Recordamos que venimos viendo la vida personal. De ahí dice que no te dejes conquistar, no te dejes enseñar lo que otros te quieren enseñar, que no es verdaderamente el camino de la vida eterna. Y acá dice, en el 5:11, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque muchas personas están dentro de las congregaciones, están declarando que Dios existe, que Dios es grande, que Dios es glorioso, pero salen afuera y salen a llevar una vida llena de pecado, una vida en la que tienen un libertinaje en sus vidas. Una vida en la que hay desenfreno en cuanto al deseo. No hay un control. No hay verdaderamente una vida en la que se le dedique al Señor, sino que lo que se está haciendo es teniendo una vida en la que se practica el pecado, en la que se va a las congregaciones y también se está viviendo en congregaciones y levantan sus manos y dicen que conocen a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Y esto es delicado, porque esos tiempos son los que estamos viviendo. Pero esto está también dicho por la palabra del Señor. Cuando dice, porque en los postreros tiempos el pecado aumentará. Y por haberse multiplicado el pecado, el amor también se enfriará. ¿En quiénes? En los que están caminando amando a Dios. Se vienen a enfriar y comienzan a tener una práctica también dentro del pecado y ya no les afecta en nada, porque no están haciendo las cosas como verdaderamente Dios lo está indicando. Entonces no están aprovechando bien su tiempo, están aprovechando lo que es del mundo y lo que es la religiosidad en este caso. Y Dios no acepta la religiosidad. Mire, Dios es un Dios celoso con nosotros. Es importante que vengamos a tener y a definir lo que es luz y la práctica que deben de tener los que pertenecemos a la luz y las prácticas que tienen los que pertenecen a las tinieblas. Por eso es que mire el versículo que sigue, el 12, dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. El 11 dice que no participemos con ellos en las cosas que hacen. No podemos estar participando en ellos en el pecado y después yendo a las congregaciones y hablar de que qué felicidad y qué gozo tenemos, hermanos, cuando allá hemos andado haciendo cosas que no son de fidelidad a nuestro Dios. El versículo 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso hablar de lo que ellos están haciendo en secreto. Eso no es algo que venga a ser agradable. Y Dios sin duda tampoco te lo va a aprobar. ¿Por qué lo practicamos? ¿O por qué lo practica la gente? Oiga, dice el versículo número 3 del 5 donde estamos en Efesios. Vea, pero ¿de qué cosas dice entonces? Voy a repetir el 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ellos hacen cosas en secreto terribles para los que somos hijos del Señor. Pero para los que practican el pecado son normales. Son de su placer, son de su gusto. Dice ahora el versículo 3 del capítulo 5. Pero fornicación, que es de ellas, y toda inmundicia o avaricia,
ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si somos verdaderamente santos y estamos enfocados en salir de esta tierra, de la maldición del pecado, para poder alcanzar la salvación que el Cordero nos da a través de recibirle a Él y de vivir verdaderamente una vida de santidad, estas cosas no deben ni siquiera de mencionarse entre nosotros, mucho menos practicarse. Pero ahora en este tiempo, esto pareciera que la gente lo hace con tanta naturalidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Cuántos hijos del Señor van a las congregaciones y después van de las mismas congregaciones hablando palabras deshonestas, palabras vulgares, que ofenden? Dice acá la palabra: no hablen palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aleluya. Dice el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro. ¿Qué es avaro? Es la avaricia. Es aquella persona que es insaciable en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, y las quiere obtener, y trabaja arduamente día y noche para obtenerlas. Entonces dice acá: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, y la avaricia, dice acá, es idolatría. Mire, porque ama las cosas de esta tierra. Entonces, si alguien está practicando la avaricia, está siendo el sinónimo de la idolatría. Está adorando las cosas de esta tierra. Y Dios sin duda no está en él. No está en esas áreas. Por lo tanto, es necesario que podamos nosotros verdaderamente alejarnos de todas esas cosas. Porque dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie con estas características puede heredar el reino del Señor. Por lo tanto, es necesario que nosotros vengamos a atender la palabra del Señor y hagamos lo que el Señor nos está hablando en la primera carta de los Corintios, capítulo número 15, y en su versículo número 58. Y dice: así que, hermanos míos y amados, estad siempre firmes. Mire, debemos de aprender a estar siempre firmes, porque de esa forma vamos a ser diligentes en el proceso de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Dice: y sean constantes, ser constante, lo que dice el libro de Lucas cuando dice: ser siempre de los que están velando en todo tiempo, orando, creciendo, dice acá, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que se hace para el Señor no es en vano. Por lo tanto, la palabra nos está invitando a que vengamos a tener verdaderamente una constancia, que vengamos a tener una firmeza y que siempre estemos en ese mismo desarrollo de tener esa capacidad de ir creciendo en el Señor. Si tú no estás creciendo en el Señor, corres el riesgo de voltear a ver para los lados y comenzar a ver qué hay de bonito y qué hay de bueno, y comienzas a tomarlo y a traerlo a tu vida, cuando es de donde el Señor te ha sacado. El Señor te ha sacado de las áreas del mundo. El Señor nos ha sacado de las áreas de la inmundicia, del pecado, y eso es de la desobediencia, y eso es lo que ya no debemos de regresar a tomar, a recoger. Tíralo, no lo vuelvas a ver, sino que ahora persigue, dice la palabra, y mira hacia el blanco, que Cristo está al frente de tu vida. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en esta tierra. No mires para enamorarte de nada. No camines para los lados. No, camines
camina de frente, delante de tu Señor, de tu Dios. Enamórate de Él, sírvele con todo tu corazón, como dice este versículo en el que dice que debemos de tener constancia, crecer constantemente. Dice, tener en cuenta que el trabajo que estamos desarrollando, el Señor también te lo va a multiplicar. El Señor te va a dar galardones por lo que estás haciendo. Oye, y esto es importante. Así que Dios está haciendo la obra, pero nosotros tenemos que aprender a hacer también lo que nos corresponde, que es lo que dice la palabra del Señor. Así que vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor eterno. Gracias por tu pueblo que te bendice, Señor. Amado Señor de los cielos, por favor, obra en cada vida. Señor de la gloria, mira a las personas que están decayendo, anímalos y esfuérzalos para que, Señor, sigan adelante en el camino de la fe, Señor, para que no abandonen, Señor de la gloria, tu palabra, no abandonen la oración, Señor amado, sino que sean persistentes, sean constantes en la palabra, que pueda haber siempre crecimiento en tu pueblo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor eterno. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Sigamos adelante, creciendo siempre y seamos constantes en el Señor. Amén. Voy a seguir